cuerpo de Cristo o el Cristo corporativo, y hemos ya estudiado cómo se conforma la iglesia, cómo este era un plan secreto que Dios tenía guardado. Es establecer un reino espiritual en donde Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros, ¿verdad? Y bueno, estamos unidos espiritualmente los unos a los otros, nos pertenecemos y somos unos en Cristo. Y hoy vamos a hablar de las diferentes funciones de los miembros. Hay diferentes funciones de los miembros y hay una enseñanza pues que nos va a ayudar a tener orden dentro de la iglesia y hacer que la iglesia sea más eficaz en su propósito, en su llamado, ¿no? Diferentes funciones de los miembros. Romanos 12:3. Vaya por favor, hermanos, vamos a comenzar. Quiero pedirle en lo que busca la cita. Esta semana especialmente le pido sus oraciones por el grupo de jóvenes que se va de viaje al campamento, ¿verdad? Esta vez es un proyecto, pues fue un proyecto más ambicioso, ¿verdad? Con muchas ganas se ha hecho. Van a ir a la playa. Van a tener su campamento allá con mucha administración, mucha alabanza, mucha palabra de Dios. Y bueno, pues no tenga envidia porque es pecado, ¿eh? Sí, es que yo he sentido así, me acuerdo, no está bien. Y pues ténganlos en sus oraciones. Bien, Romanos 12, versos 3 al 6, dice así. Está hablando el apóstol Pablo. Dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. Es un privilegio servirle al Señor, ¿verdad que sí, hermano? Y dice: basado en el privilegio de haber recibido ese encargo, el privilegio de estar siendo usado por Dios, el privilegio que tenía Pablo de haber recibido la revelación de los misterios, ¿verdad? Que era la iglesia. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. ¿Usted reconoce que tiene autoridades dentro de la iglesia también? Espirituales. Dice: la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ahí se la están poniendo. Dice: le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ahí va la advertencia. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Ni un amén. O sea, amén. Ese es un mensaje, hermanos, que nos va a llevar a una vida sana, a un entendimiento sano y a funcionar sanamente en el cuerpo de Cristo. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. No te sientas el muy, no te sientas la última Coca-Cola del desierto. No. Dice: sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Me encanta, aquí esta versión es clarísima, ¿no? Sean realistas. ¿Cuántos son realistas? Tratan de ver las cosas reales. No exageran a la hora de verse, de analizarse, de revisarse a ustedes mismos, porque fíjense lo que dice: sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Una pregunta: ¿verdad que Dios sí nos manda a evaluar cosas? ¿A quién? A nosotros. A nosotros. ¿Cuántas veces se nos hace tan fácil evaluar, opinar o calificar el trabajo del hermano? ¿Verdad? ¿Cómo caemos en ese error tan garrafal, en esa práctica tan terrible, tan destructiva, que no edifica a nadie? De opinar de lo que hace el hermano, de calificar el servicio del hermano, de juzgar nosotros. El Señor nos advierte y dice: ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? ¿No dice en la Biblia? Y somos buenísimos para eso y nada que ver con el consejo de Dios, hermano. Sé realista al evaluarte a ti mismo. Tú revísate constantemente. Cada uno de nosotros nos tenemos que revisar constantemente. Y aquí, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? De nuestra función en el cuerpo, de lo que aportamos al cuerpo de Cristo, de cuánta bendición estamos aportando a la iglesia.
de que también estamos haciendo lo que se nos encomendó a la iglesia. Sé realista contigo, dite la verdad, no te mientas a ti mismo. Eso es ser realista, ¿eh? Sé realista, háblate la verdad, di la verdad, no te engañes. Sé realista cuando evalúes a ti mismo. Deja de estar viendo en qué falla el otro, lo que pudo haber hecho el otro, que tú lo harías mejor. Deja de estar opinando, no nos ayudan tus opiniones. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ser realista y revisar la manera en que tú estás funcionando en la iglesia. ¿Les gusta el mensaje? Es claro, ¿no? Tenemos esa maña de estar viendo, yo lo haría mejor, yo no haría así, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no me gusta aquello. La verdad, hermano, es que no fuimos llamados a eso, pero Dios nos ha dado un don y una función específica, y deberíamos ser realistas cuando evaluamos que también lo estamos haciendo, que también estamos funcionando, cuánta bendición estamos aportando al funcionamiento sano del cuerpo de Cristo. Y dice así: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes. ¿Sí tiene muchas partes su cuerpo? ¿Sí? Diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica. Mire, cada parte del cuerpo, esta analogía maravillosa del cuerpo para enseñar a la iglesia, hermano, esto es sabiduría de Dios, ¿verdad? Imagínese usted tratar de hacer con la oreja lo que tiene que hacer con la mano. Hace rato los retaba yo a los de las 8. Como ya ve que a las 8 dan cafecito, galletitas, pan, tortas de cajeta, pay con queso. A las 8 de la mañana nomás. Y estaban sentados con su cafecito, ¿verdad? Y les decía, a ver, toma con la oreja la taza y llévala con la oreja a tu boca para que tomes tu café. Se me quedaban viendo los hermanos como este ya de plano. ¿Verdad que es una tontería gigantesca? A veces así queremos hacer en la iglesia, con esa falta de entendimiento y de criterio. Mire, así como cada parte del cuerpo tiene una función específica, el oído tiene una función específica o no, el ojo tiene una función específica o no, y la nariz y los órganos, ¿qué tal? ¿No? Tienen una función específica. No se dedican a muchas cosas, hacen una función específica. Fue diseñada para esa función y puesta en el lugar correcto para que funcionara. El cuerpo humano es una maravilla. Por eso me encanta esta analogía del cuerpo, para que entendamos las maravillas que hay en la iglesia de Cristo, que es el plan maestro, que es la gran obra del Señor. Entonces dice, cada parte tiene una función específica. El cuerpo de Cristo también está formado así, con muchos miembros diferentes, con funciones, habilidades específicas para una función determinada. No todos le entramos a todo. ¿Se acuerda que Pablo nos enseña? No todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos hacen milagros, no todos hablan en lenguas. No, Dios nos hizo diferentes, ¿ok? Somos diferentes partes y tenemos diferentes funciones. Ahora fíjese, nosotros, diga nosotros, diga yo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Pertenecemos a un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza, ¿cierto? Nos pertenecemos. Esta mano pertenece al mismo cuerpo que esta otra. Esta pierna pertenece al mismo cuerpo que esta mano. Esta oreja pertenece al mismo cuerpo que esta mano. Nos pertenecemos, por eso nos cuidamos, nos protegemos, ¿verdad? Nos procuramos unos miembros a otros,
porque somos el mismo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Luego dice así: Dios en su gracia, repita conmigo, en su gracia, es un favor inmerecido, como un regalo de Dios, nos ha dado dones. En su gracia. No lo merecíamos, no nos ganamos nada de eso. En su gracia, en su favor maravilloso, Él nos ha dado dones diferentes, regalos espirituales diferentes. Tenemos habilidades, dones y funciones diferentes. Somos diferentes. Por eso hablábamos la vez pasada de la unidad del cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos iguales. Tenemos que aprender a estar en armonía porque somos diferentes y debemos esforzarnos y procurar esta unidad. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes. Ahora escuche, ponga atención, lea con cuidado. Para hacer. Dios nos ha dado dones diferentes para hacer. No son para guardarlos, no son para presumirlos, son para hacer. ¿Has recibido dones de parte de Dios? ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Para qué por su gracia nos dio dones? Para hacer. Ya está incómoda y apenas va a empezar. En su misericordia, en su amor, como un favor, como una gracia inmerecida, nos regaló, ¿verdad?, habilidades y capacidades espirituales para hacer bien. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas para Dios? Bien. ¿Cómo le hizo el Señor? ¿Cuál es su plan, su estrategia del Señor para que hagamos las cosas bien? Nos dio dones. ¿Ya? O sea, ¿cómo hago que este hombre tan limitado haga bien lo que yo quiero que haga? Le pongo dones, habilidades espirituales. Para que lo haga ¿cómo? Bien. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas para Dios? ¿Por qué debemos hacerlas bien? Porque Dios nos capacitó, nos dio dones y habilidades especiales para hacerlo ¿cómo? Bien. Nosotros, en el lugar donde Dios nos puso, como nos diseñó, donde nos colocó, tenemos la responsabilidad de hacerlo. No al aventón, ¿verdad que no? Mira, hermano, por eso no somos mediocres en nuestra manera de vivir. Porque Dios puso dones. Para que lo hagamos ¿cómo? Bien. Por eso el Señor nos va a pedir cuentas. Sigamos. Dios nos ha dado dones diferentes. No tenemos los mismos dones, ni las mismas habilidades, ni las mismas capacidades, ni las mismas funciones. Y no nos toca a nosotros juzgar las funciones de los otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien. Ahora fíjense, determinadas cosas. Pregunta: ¿quién determina esas cosas que tenemos que hacer muy bien? ¿Verdad que no está difícil, hermano? Está clarísima la Biblia. ¿Quién determina las cosas que tienes que hacer muy bien? Que para eso el Señor derramó dones y habilidades especiales para que lo hagas muy bien, no como cualquiera lo haría. A ti se te dio el don. ¿Entendió? No puedo hacer las cosas como cualquiera las haría. Yo recibí un don para hacerlas muy bien. Dígale al de al lado: tengo que hacerlo bien. A ver, ya le va a decir: tienes, tengo que hacerlo bien. ¿Por qué?
Porque el Señor puso un don especial en ti para que lo hagas bien. ¿Qué? Determinadas cosas. En otras no vas a ser muy bueno. Eso es padrísimo, es el diseño de Dios, hermano. ¿Te has dado cuenta que eres muy hábil para unas cosas y para otras eres bien torpecillo? Yo sí, yo lo tengo clarísimo. ¿Y para qué habrá sido que Dios nos dio unas áreas limitadas? Claro, cualquiera con crecimiento espiritual ya contestó. Para reconocer que necesitamos del otro, al que se le dio esa habilidad que a mí me falta. Para agradecer a Dios por lo que puso en él, porque yo lo necesito. Y al ponerme en el mismo cuerpo, soy complementado, soy edificado, soy enriquecido, soy completado. Estamos completos en el cuerpo, hermano. En lo que tengas dificultad o mala habilidad, aquí hay uno que es buenísimo para eso. Claro, ¿quiénes disfrutan de eso? Los humildes. Los que ya entendieron y reconocen, soy malísimo para eso, necesito ayuda. Y aquel hermano, Dios le dio ese don. Hermano, ayúdame. Los humildes disfrutan la iglesia, hermanos. La disfrutan, la gozan, la viven. El soberbio. El soberbio sufre la iglesia. Sufre, es un peso la iglesia. Es una losita encima ahí. ¿Por qué? Porque no es realista. Se cree más de lo que es, como empezó la prédica. Se considera mucho más de lo que es. Le cuesta trabajo reconocer sus debilidades, sus fallas, sus áreas flacas. Y más trabajo le cuesta reconocer esos dones que Dios puso en otro e irle a pedir ayuda. Por eso es que la iglesia, unos la gozan, la disfrutan, la viven y unos la sufren. Se llama arrogancia. Falta de humildad, ¿no? Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Dios te dio habilidad para esto. Cuando intento estas cosas siempre me salen mal. Claro, es un plan de Dios para que pidas ayuda, para que le bajes, para que reconozcas. Para allá y a mi hermanito es bien bueno, le voy a pedir ayuda. Claro. Y eso nos forma, nos ayuda, nos complementa. Efesios 4:16. Él, Jesús, Cristo, la iglesia es de Cristo, Él es la cabeza. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Todo el cuerpo encaja perfectamente. Repito, que esta analogía del cuerpo, este cuerpo es maravilloso, es perfecto. ¿Cómo encaja? ¿Cómo todo está en su lugar donde debe de estar? ¿Se imagina los ojos en los pies? Algunos tienen ojos de pescado, pero esa es otra historia. Imagínense los ojos en los pies. Es la lámpara del cuerpo y del alma y están en lo más alto, ¿no? Están colocados maravillosamente en el mejor lugar. ¿Sí o no? Y así, hermano, o sea, es maravilloso, maravilloso. Cristo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Sabes? Él te va a poner en el lugar exactito para lo que fuiste diseñado y para ejercer los dones que recibiste, para hacer muy bien una función determinada. Y allá en el otro lado no se te ocupa. No te preocupes cómo hace allá. Mira, ojo, si alguno es ojo,
Ojo, no te preocupes por escuchar bien. Le toca eso al oído. No es tu función. Tú ve bien. Es lo mismo en la iglesia. ¿Qué te importa el otro ministerio? Por el amor de Dios, haz bien lo que a ti se te encargó. Haz bien ahí donde recibiste un don de Dios, un talento especial, y te colocó el Señor para que seas eficiente. Hazlo muy bien. Si tú haces muy bien lo tuyo, le aligeras la carga a lo demás. No necesita la opinión, el ojo, de lo que piensa la oreja, el dedo gordo del pie opinando a la nariz. Aunque la nariz huele el dedo gordo del pie. Y entonces, bueno, digamos, tenemos condiciones diferentes y Dios nos va a colocar en el lugar donde vamos a ser muy eficientes. Dedícate a ser eficiente en donde Dios te puso. Y cada parte, al cumplir con su función, diga, mi función, es ahí donde te tienes que enfocar a entregarle buenas cuentas al Señor, porque va a venir a pedirte cuentas de lo que hiciste con el don que te dio y donde te puso. Cada parte, al cumplir con su función específica, ¿a qué? ¿Cómo se redunda, verdad? O sea, para que nos quede clarísimo. Un don especial para una determinada función, ¿no? Colocado en una parte para hacer bien una función específica. Esto ayuda a que las demás se desarrollen. O sea, mira, hermano, si el hígado funciona bien y el riñón funciona bien y los pulmones funcionan bien y el corazón funciona bien y el cerebro funciona bien, el cuerpo se va a desarrollar sano, fuerte y lleno de amor. Voy a ponerle un ejemplo peor que el de hace rato, así peor. Dice, si cada quien hace lo que le toca específicamente, muy bien, porque se le dio el don, ¿qué va a pasar? Entonces todos los demás se van a desarrollar. Y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. ¿Les gusta la idea? ¿Qué tengo que hacer yo para lograr eso? Haz nada más muy bien, con el don que Dios derramó en ti, lo que te toca a ti. Deja en paz a los demás. Que el ujier, que qué te importa, tú eres maestro, échale ganas con los niños. Pero es que la toma del de la cámara, por el amor de Dios. Tú haz lo tuyo, haz bien lo tuyo. No, es que el evangelismo que hacen aquí, deja a los evangelistas desarrollar la función que Dios les dio. Haz lo tuyo bien, sé realista, evalúa cómo estás cumpliendo la función que se te asignó con el don que fue derramado en ti. 1 Corintios 12:10. Bueno, les voy a poner otro ejemplo. Así ya bien. Ya de la loquera del pastor cuando se pone a meditar. ¿Cómo explico? Y el Señor te da ideas, ¿no? Imagínese usted que a una persona le anda fallando el corazón, ¿no? Haga con el permiso de la cardióloga, ¿no? Voy a hablar de cosas que ni conozco, pero digo por puro sentido común. Imagínense que a alguien le anda fallando el corazón. Así como que agarra, como que arranca y no arranca, como que prende y no prende, como que agarra el ritmito, se atrasa hacia adelante, trae taquicardia así. Y anda fallando, ¿no? Y entonces el riñón, que es bien buena onda, que es un súper cristiano, súper lleno del Espíritu Santo, lleno de dones y talentos, dice, le voy a ayudar al corazón. ¿Cuál es la función del corazón? Bombear sangre, ¿no?
estar bombeando continuamente sangre, porque la sangre lleva todos los nutrientes y el oxígeno y todo a todo el cuerpo para que funcione, ¿no? Y entonces el riñón dice, como anda fallando el corazón, yo voy a bombear el triple de lo que bombeaba. Pero la pregunta es, ¿qué bombea el riñón? No, yo digo, Señor, ¿por qué? Pero, ¿se imagina? Ahí van todos los desechos y las toxinas por medio de la orina. Esa es la función del riñón, ¿no? Desintoxicar al cuerpo por medio de la orina. Y ya no voy a decir más, no estudié medicina. Son cosas así de lógicas, ¿no? ¿Usted crees que yo no he visto que le anda fallando el corazón a este hombre, pero tiene 2 riñones? Pónganle un riñón en el corazón. ¿Han oído algo así? ¿Por qué en la iglesia queremos hacer esas cosas? No, si me ponen a mí, no es tu función. No tienes los dones ni las habilidades. Dios no te puso ahí. Dios pone a cada quien donde va. No seas metiche. Está fallando algún órgano. Si tú haces bien lo tuyo, le vas a permitir. Si tú funcionas bien, le vas a permitir que sea intervenido, arreglado, ¿no? Que mejore. Pero si otras cosas empiezan a colapsar. Yo he escuchado de gente que estás muy mal de esto, pero no te podemos operar por el problema que traes en otro. ¿Ve? Haz bien lo tuyo y ya, hermano. Concéntrate. Dios te dio dones, talentos. ¿Ves fallas allá? Ora. Señor, ayúdame, mis hermanos andan batallando. Cada día tocan más feos los de la alabanza. Haz algo, Señor. Pero no te metas. Y luego dice, ¿en dónde voy? Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Él te va a poner en el lugar correcto. 1 Corintios 12:11 dice: ahora, ¿quién escoge qué parte del cuerpo somos? Los dones que necesitamos, los talentos, y nos coloca en el lugar específico. Dios, ¿no? Nada más. O tú escoges. Yo veo aquí gente escogiendo. Ay, es que yo tengo muchas ganas de... Yo estuve en iglesias, nos fuimos a servir al DF, nos tocó ir a varias iglesias. Y en una iglesia dije, ay, es que hoy siento en mi corazón pasar a cantarle al Señor. Y en esa iglesia, pásale, hermana. No, eso es... Ay, hermanos, cada canto. Te vengo a decir, oh hijo de Dios. No. Mire, Dios oye el corazón, pero Dios va a dar el don correcto a la persona correcta para ponerla en el lugar correcto y funcione bien. No le invente. Dice 1 Corintios 12:11: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Es el único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Él decide qué don le pone a cada quien. Solamente Él, diga, solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Hay gente que por falta de entendimiento, por inmadurez, la regamos. Yo la regué muchos años, hermano. Yo se les he contado. Mi trauma es, yo quería ser el nuevo Chuy García, ¿verdad? Claro, hay unas pequeñas diferencias. Él es blanco, con ojos verdes, buenos detalles. Pero es que yo quería la alabanza y ser adorador y instrumentos y, hermano, y a veces me aferré a eso. Pero un día entiendes, ya el Señor decidió para qué me va a usar, dónde me va a poner y los dones que Él quiso, ¿cierto? ¿Y quién manda? ¿Vamos a hacer lo que queremos si se nos antoja o vamos a obedecer a la cabeza del cuerpo? Ahora bien, Efesios 4:11. ¿Vamos bien, hermanos? Vamos bien.
Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién? Cristo. Cristo dio los siguientes dones. ¿Qué es dones? Regalos, ¿cierto? Habilidades, ¿cierto? ¿A quién se los regaló? A la iglesia. Es un regalo de Dios para la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Hoy vamos a empezar viendo diferentes funciones del cuerpo y vamos a empezar por estos dones que se llaman dones ministeriales, ¿ok? No vamos a desarrollar un don en una clase. Ya tuvimos esa serie. Hablamos de todos los dones, todos los espirituales, todo. Solo que entiendan las diferentes funciones y ya. ¿Y a qué se refiere? Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Son dones ministeriales. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, ¿ok? Esos son dones o regalos que dio Dios a la iglesia, al cuerpo. Lo arropó, lo bendijo con estos regalos que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Qué son? ¿Qué función tienen? Primero quiero decirles que mucha gente piensa que estos dones ya no están hoy, que eso ya cesó, que eso fue del pasado, que ya no creemos eso aquí. Y en Casa de Oración creemos que estos dones hoy son para la iglesia, ¿no? ¿A quién dice que se los dio? ¿A quién dice que se los dio? A la iglesia. Pregunta: ¿estamos en la era de la iglesia o no? Bueno, y respeto a los que no, eso ya no es. Dicen que ya ni hay milagros, que ya Dios nos habla, que ya Dios nos... Los respetamos, ¿verdad? Apóstoles, vamos a hablar de los que es un apóstol. Ese es el más controversial, ¿no? Como se ha levantado gente corrupta, herética, desordenada, y se ha autonombrado apóstol para hacer un montón de cosas desequilibradas dentro de la iglesia, muchas denominaciones enteras mejor decidieron que ya no hubiera, ¿no? Ya no hay eso, ya no existe, ¿no? Y no porque muchos hicieron mal este trabajo o han usado mal este nombre, porque apóstol les suena a muchos como la máxima autoridad, ¿no? Casi soberana. Y no por eso quiere decir que no exista o no haya esta función para edificar a la iglesia. Ahora, apóstoles como los de Jesucristo ya no hay. Los que vemos que anduvieron con Jesús. De hecho, la Biblia nos enseña que un requisito para ser estos apóstoles de Cristo era haber visto a Cristo en persona, ¿cierto? ¿Por qué creen que Pablo en varias cartas, varias veces defiende esa posición? Y les decía: ¿acaso no vi yo al Señor? ¿Se acuerdan? Que decía: yo vi al Señor y el Señor se me apareció, el Señor me dijo. Y varias veces lo dice. ¿Por qué? Porque era atacado Pablo con respecto a esto, que era como un requisito que entendía la iglesia primitiva de quién era un apóstol de Jesucristo. Por eso Pablo decía al final, como un abortivo se me apareció a mí, ¿no? Y luego preguntaba: ¿no vi yo a Jesús? Claro. Entonces ahí les va. Y este es la razón, ¿no? Apóstoles, la palabra significa enviado. Antes de que se me pase. Entonces, yo creo que hay apóstoles, sí, son un regalo para la iglesia. Estamos en la era de la iglesia. Pero no son esa cosa que hemos visto en el YouTube de lo que dicen unos que son apóstoles. No es un mega ungido con poderes sobrenaturales que no le da cuentas a nadie, al que hay que casi adorar. Nada que ver, eso es una herejía completa, ¿eh? Sí hay apóstoles, pero no en el sentido fundacional, de poner fundamentos, de recibir nuevas revelaciones. Eso no existe, ¿no? Pero la función apostólica ahorita van a ver que sí existe, la van a reconocer, la van a reconocer. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, verso del 21 al 28. ¿Sabe cómo se les llama hoy en donde hay sana doctrina?
a los apóstoles? Misioneros. Son enviados, hermano. Y hacen una labor parecida a la de los apóstoles. Vamos a leer aquí. Hechos de los Apóstoles, del 14 al 21. En los versos de arriba hasta le llaman apóstoles. Dice, los apóstoles, Pablo y Bernabé. O sea que Bernabé también era considerado porque era un enviado. ¿De dónde los enviaron a ellos? ¿Quién sí lee la Biblia? ¿De dónde fueron enviados Bernabé y Pablo? Ay, santísimo Señor. Ay, Padre de la gloria. A ver, levanta mano los misioneros. O sea, ni los misioneros saben esto. Va. Sí se vale, ¿no? Pues deberían de saber. ¿De qué iglesia fueron? ¿Qué iglesia envió como misioneros a Pablo y a Bernabé? La iglesia de Antioquía. Se leen por favor de tarea Hechos 12 y 13, por favor. Ahí ellos servían, ahí trabajaban. Y un día el Señor les dijo, cuando estaban ministrando, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Ellos oraron, impusieron las manos, ¿verdad? Juntaron una ofrenda y los enviaron. ¿O no? Ah, sí, ya me acordé, es lo que iba a decir. Eso iba a decir. Bueno. Dice aquí, después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra. Ya habían pasado por ahí, regresan. Bueno, ya, no vamos a meter en eso, no va a dar tiempo. Y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Esta otra Antioquía, donde fortalecieron a los creyentes. A ver, ¿qué rasgos están viendo aquí? Eran misioneros enviados, iban recorriendo lugares, predicando el evangelio, estableciendo iglesias, levantando líderes, regresaban a los mismos lugares a fortalecer a los creyentes. Ese es el trabajo. ¿Se hace hoy o no? Claro que sí. Esa función es vigente hoy. Y luego dice, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe, les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Luego fíjese, Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. ¿Reconoce esta función, va? Entonces van, levantan iglesias, forman grupos, preparan a alguien, capacitan y levantan ancianos encargados, ¿verdad?, de dirigir en esas pequeñas congregaciones que se van abriendo. Entonces dice, nombraron ancianos en cada iglesia, con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor. Y pusieron a estos líderes, a esos ancianos, al cuidado del Señor. Los consagran al Señor, les imponen las manos, oran por ellos, los establecen ahí como el anciano, el encargado, el pastor de esas obras, ¿no?, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia, es que es la chama, y regresan y vuelven hay que ir a ver los hermanos. Hace tiempo que no voy a ver esta iglesia, que vamos a verlos, vamos a visitarlos, vamos a ver qué necesidad tienen. Hay que enviar a alguien, hay que estarlos apoyando a las iglesias, ¿verdad? Y dicen, atravesaron nuevamente Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge. Después descendieron hasta Atalia. Por último regresaron, Atalia es un puerto. Por último regresaron en barco a Antioquía de Siria, de donde salieron. Son dos Antioquías, llegaron de una hasta el otro lado. Dice, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. ¿Están entendiendo de qué se trata? Ser apóstol. Esa es la función, No es un rango, no es una, ¿cómo se llama?, una posición. No es una posición, no es un lugar de jerarquía, es una función.
¿Entendió? Bueno, ¿eso se hace hoy o no? Entonces ya no existe. ¿Ya vio? O sea, esas cosas que han inventado ahí los Maldonados, eso es una. Pero la función, aquí está, funciona y llena de vida la iglesia, ¿eh? Y esa gente es apartada y tiene esos dones para poder hacer esta función. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Una característica de un apóstol verdadero, de un misionero verdadero, es que va a regresar a donde lo enviaron. ¿Quién lo envió? La iglesia de Antioquía. Ellos les impusieron las manos, los consagraron, les dieron para los viáticos y los enviaron. Son su liderazgo y regresan ahí a dar cuentas a la iglesia que los envió. Dice, una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia. ¿Imaginan? Ya llegaron los hermanos y se reunió la iglesia, ¿no? Reunieron a la iglesia y le informaron ¿a quién? A la iglesia. Le informaron todo lo que Dios había hecho. Tenían que dar cuentas, hermano. ¿Está recibiendo? Esos apóstoles de hoy que no hay nadie que les pueda decir nada, son casi soberanos, ¿no? No. Estos llegaron los apóstoles y dieron cuentas a la iglesia de las finanzas, de lo que hicieron, dónde anduvieron. Le contaron cómo Dios los había usado, cuántas iglesias se levantaron, cuántos grupos, cuántas misiones, cuántas células, como usted quiera decir, se levantaron, cuántos ministros nuevos había encargado. Le tenían que dar cuentas a la iglesia. Le informaron a la iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Aquí la gran noticia era que muchos gentiles se habían convertido, muchas iglesias, ¿verdad?, se habían convertido. Escuche, y se quedaron ahí los creyentes por mucho tiempo, porque ahí era su iglesia. ¿Y hasta cuándo se movieron? Cuando los volvieron a enviar, ¿verdad? Y salen al segundo viaje misionero y así. Esos son los apóstoles. Esa es su función. Yo conozco varios, hermano. A mí me pueden decir, esto no existe. Yo conozco varios. Fuimos muy cercanos con el profe, por ejemplo. En casa de oración nunca van a poner títulos, no, ¿verdad? A él le dicen hasta el profe, ¿no? Y es que tiene el don, luego hablaremos de eso. Pero yo vi esa función que vi aquí, que acabamos de narrar aquí en el profe Adrián. ¿Cuántas misiones y cuántas iglesias ayudó a levantar? ¿Cuántos pastores salieron y se formaron? Esta es una, para rápido. ¿Cuántas veces nos vino a ver los primeros 2 años? Como 10. Los primeros 2 años estaba aquí a cada rato, ¿no? Viendo el crecimiento, atento. Y luego ya abrimos allá, ya abrimos allá, ya abrimos. Esta función yo la veo claramente. Conozco gente que hace esta función así. Entonces, ¿hay o no hay? No son lo que te presentan en la tele. No es el Guille. O sea, no. Aquí está en la Biblia lo que es esta función. ¿Ok? Profetas, menos, eso ya no existe, eso es del diablo. Bueno, yo les respeto, hermano, pero ahí dice que se le dio esos dones a la iglesia, ¿no? Y estamos en la era de la iglesia. Entonces, bueno, dice en la Biblia la palabra profetas es profetés, así, profetés en el griego, y significa predicador o proclamador inspirado de la palabra. Eso significa. ¿Quién es un profeta? Mire, es gente que tiene un don para tener la palabra correcta para momentos específicos, inspirados por Dios. Regularmente son valientes, tienen denuedo, no se andan apantallando, hablan con autoridad. Les habla el Señor les revela. Regularmente viene acompañado con ese don de palabra de profecía o de conocimiento, y pasan cosas muy padres cuando estás con un profeta.
y te dice, mira, ten cuidado, ese que está allá, el de la camisa tal, tal, así, así, así. Tú dices, ay, sí, hombre. El Señor les muestra, ¿no? Y a la hora de dar palabra, traen palabra perfecta y exacta, como si ellos estuvieran ahí. Vienen de visita y saben todo y declaran algo que dicen, qué barbaridad. Nos hizo una radiografía, ¿verdad? Y el Señor declara cosas maravillosas. Esos son los profetas. ¿Qué es un profeta? Alguien que declara la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Así es. Hechos de los Apóstoles, ¿había profetas o no? Hechos de los Apóstoles 15:32. No, eso ya no existe. Ajá. Nos falta entendimiento nada más. Y leer más para entender realmente a qué se refiere, no lo que vemos que no los educan los youtubers. Lea la Biblia. Hechos de los Apóstoles 15:32 dice: entonces Judas y Silas, ambos profetas. A ver, ¿sí está o no? ¿Qué eran Judas y Silas? Profetas, declaradores de la palabra, inspirados por Dios. Judas y Silas, los que leen la Biblia ya saben por qué andaban allá, porque regresaron con Bernabé y Saulo después del concilio de Jerusalén a entregar las cartas, llevar el mensaje de parte de las autoridades de Jerusalén allá a la iglesia. Dice: Judas y Silas, ambos profetas, hablaron. Esa es la función del profeta, hablar de parte de Dios, punto. Eso es ser un profeta. Hay o no hoy gente que habla con valentía la palabra de Dios. Eso ya no existe. Bueno. Sí. Dice: hablaron largo y tendido. Tienen habilidad para hablar mucho los profetas. Imagínense, los inspira el Espíritu Santo de Dios y tienen, ¿verdad? Diles esto, dile al Señor. ¿Alguien ha vivido esa experiencia? Tengo una palabra para ti. Así te dice el Señor. ¿Quiénes han vivido esa experiencia? Que le den una profecía que se cumplió de una manera tan maravillosa que te cambió la vida. Entender esas maravillas que muchos dicen que ya no existen y los respetamos, ¿no? Dice: para animarlos y fortalecerlos en su fe. Aquí fue para animar y fortalecer en su fe. Vean, acá hay otra razón de la profecía. Miren, Hechos de los Apóstoles 11:27. Hechos de los Apóstoles 11:27 al 30. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, ya van familiarizándose con Antioquía, es la iglesia donde era Pablo, era un congregante ahí con Bernabé. Bernabé lo llevó ahí. Y dice: durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo. Inspirado por la palabra de Dios, predijo. ¿Qué predijo? Por medio del Espíritu, que iba a haber un gran hambre en todo el mundo romano. El imperio romano iba a pasar por una hambruna tremenda. Y como ellos los reconocían como profetas, sabían que era una palabra que venía de Dios. Por cierto, esto se cumplió durante el reinado de Claudio. O sea, cuando un profeta es un verdadero profeta, se cumple lo que dijeron, ¿o no? Hoy en día hay unos profetas tan ridículos que han dicho cada cosa que nada se ha cumplido, y la gente bien borrega y con esos profetas dice que son falsos profetas. Y se cumplió en el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía, fíjense, les dijeron: va a haber un hambre terrible en el imperio romano. Entonces los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, que eran los más pobres, los más perseguidos,
¿verdad? Los que les decomisaban las cosas y todo ese asunto. Y cada uno dio lo que podía, así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Vean qué importancia tiene la profecía, el trabajo del profeta, ¿no? Fíjense, incluso estableciendo y afirmando dones en ministros. Primera Timoteo 4:14. Eso ya no existe, cenas muchos tacos. Ya no ceno en ese tiempo, hermano. Pero aquí dice la Biblia, dice 1 Timoteo 4:14. No descuides, le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía. ¿Qué pasó con Timoteo? Un día estaban en una reunión y estaban orando y un profeta, el Señor lo mandó a decirle a Timoteo, así te dice el Señor, Timoteo. Va a ser misionero desde chavito, era jovencito Timoteo cuando. Te vas a ir con Pablo, vas a ministrar la palabra, vas a ser pastor, tienes este don, tu fidelidad, no sé qué le habrán dicho, pero ahí, mediante la profecía que se pronunció acerca de ti, era una profecía que se pronunció acerca de ti, cosas que no existían, no se habían dado, se dieron, se cumplieron, ¿ven? Cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos, una profecía avalada por el consejo de ancianos. ¿Ve qué importante es el orden de la iglesia? Segunda de Pedro 1:19. Hoy en día, hermanos, la profecía siempre tiene que armonizar con la palabra de Dios que está escrita. No hay nuevas revelaciones, no hay nuevas enseñanzas. No. Y si alguno les enseña un evangelio diferente, considérenlo maldito. Eso significa anatema. No. Hoy alguien te puede profetizar. Yo lo viví ya van varias veces. La más clara, una vez hace años, cuando estábamos nuestro último tiempo allá en Atotonilco el Bajo, un pueblito chiquitito allá por cerca de Villa Corona. Ahí estuvimos 2 años ministrando con la familia. Y ya cuando era nuestro tiempo final, todavía yo no sabía que ya nos iban a mover. Y hubo un hermano que en una reunión me dijo, vine porque tenía una palabra de Dios para ti. Y yo dije, ya me cacharon. Y que me agarre, que me abraza y que empieza. Así es el Señor. ¿Qué cree que me dijo, hermano? Todo lo que han pasado los últimos 8 años, así como en resumen, ¿no? Cuando uno ni sabe, ni tiene idea qué Dios va a hacer contigo, ¿no? Falta una que se cumpla. Pero todo, o sea, es impresionante. Entonces a mí me dicen, ay, no, eso ya. Yo respeto, pero no es la única vez. Quizás la más contundente es esa que le estoy diciendo, ¿no? Pero hay la función de profeta, claro que sí, este don y esta función para edificar y enriquecer la iglesia y para dirigir es una maravilla, ¿no? ¿Cuántos han tenido experiencias de esas? Levanten su mano. Miren, sí, convénzalos de que eso ya no existe. Segunda de Pedro 1:19. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Bueno, ¿cuál es la experiencia? Bueno, que Pedro, ahí es Pedro hablando, la experiencia de que todo lo que él había sabido de las escrituras y de las profecías del Antiguo Testamento, él con sus propios ojos vio cómo se cumplió en Jesús. Y cómo una misma voz del cielo avaló y dijo, este es mi hijo amado. O sea, y dice, con la experiencia que tuve de ver cumplidas las profecías, hoy creo más que nunca los mensajes de los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Aquí ya ven el cambio. Ya está escrito, hermano. Y debemos basarnos, debemos cuidar que
una palabra armonice con las sanas palabras del Señor Jesucristo, con las Escrituras. Porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. En la Reina Valera dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien estar atentos, porque es una lumbrera, es su guía. ¿Ok? Entonces, ahí está. Esos son los profetas que ya no existen. Evangelistas. Hace como 2 meses una hermana: pastor, lo que pasó a decir su esposa, describió todo lo que viví esta semana y me confirmó lo que Dios quiere. Bueno, pasan y da, ¿cómo se llama eso? Palabra profética. Pero ya no existe. Evangelistas, Hechos de los Apóstoles 21:8. Los evangelistas, eso está ya más fácil. Eso sí existen, ¿verdad? Bueno, evangelistas pues son los que predican la palabra. Mire, el rasgo del evangelista es que se centra en predicar el mensaje de salvación, de la reconciliación con Dios, y tienen una carga que otros no alcanzamos a entender al 100%, aunque debemos tenerla, pero ellos lo tienen de una manera grande, una carga por las almas perdidas, un dolor en su corazón por los perdidos, un amor, un deseo de hablarle a la gente de Jesús, que ni se pueden contener, hermanos. Se suben al camión y empiezan a predicar, se paran, van por las tortillas y evangelizan. Es maravilloso, ¿no? Es un don especial. Aunque todos somos llamados a evangelizar y de hacer discípulos, ¿verdad? Todos tenemos las capacidades y la responsabilidad de evangelizar. Esa gente tiene un don. Recuerden que estamos hablando de dones. Hay gente que tiene un don especial para eso, Dice aquí: al día siguiente, estamos en Hechos de los Apóstoles 21:8. Continuamos hasta Cesarea. Ese es el final del tercer viaje misionero. Pablo está regresando, va hasta Jerusalén. Y bueno, dice: al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, donde llegó a buscar alojamiento, y se hospedaron con Felipe el evangelista. ¿Se acuerdan de este Felipe el evangelista? Fue uno de los diáconos escogidos para dar el pan y la leche en Hechos 6, ¿no? Acuérdense que tenían que ser llenos de sabiduría, del Espíritu Santo y de buen testimonio. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí está. Este es Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que había sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Ahí están los dones en la iglesia, nadie los puede quitar, por más que quieran quitar esto, hermanos. Es que, hermanos, Cristo habita en nosotros. Eso es la iglesia. Y por medio del Espíritu, por medio de él, tenemos dones para bendecir y edificar la iglesia, para hacer bien lo que se nos encomienda. Hechos 8:12. Hechos 8:12. Aquí es Samaria. En Samaria había un hechicero, maestro, entre mago y sabio, que se llamaba Simón, le decían, ¿verdad? Simón el mago, que apantallaba a todo mundo con sus enseñanzas y con las cosas que hablaba y que decía, y tenía a la gente admirándolo, ¿no? Pero de pronto llega Felipe, ¿y qué hace Felipe? Predica el evangelio. Es evangelista. Predica el evangelio y la gente se convierte. Tanto se convirtieron que hasta el mismo Simón se convierte al evangelio y no se apartaba de Felipe, viendo todas las maravillas que pasaban. Otra característica, los que tienen ese don tienen una facilidad, ¿verdad?, para transmitir el mensaje, y pasan cosas, maravillas a su alrededor, ¿no? Porque los señales siguen a la palabra. Y dice que
también creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe viendo las señales, grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Hechos 8:40, otra vez Felipe. Aquí vemos un evangelista, para que sepan que es un evangelista, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Señor dice que cuando todos se enteraron que habían recibido en Samaria y habían recibido el evangelio, fueron los apóstoles, ¿no?, a ver esta maravilla y a bautizarlos y todo ese asunto. Y a Felipe ya acabó su labor. Él es evangelista. Entonces el Señor lo llama por medio de un ángel, ¿verdad? Y lo lleva a platicar con el etíope. ¿Se acuerdan? Lo lleva con el etíope, le predica el evangelio al etíope, lo dirige el Espíritu Santo, se convierte que era ministro eunuco de la corte de Candace, la reina de Etiopía. Dice la historia de Etiopía que un servidor de esta reina fue la que llevó el evangelio allá, Y Felipe de pronto se encontró en Azoto, porque el Señor se lo llevó. Dice que subió del agua, el eunuco ya no volvió a ver a Felipe, ¿no? Ya acabó su labor y lo lleva. ¿Vieron cómo anda para allá y para acá y el Señor lo mueve? Dice, ahora Felipe se encontró en Azoto, y pasando, ¿a qué se dedicaba Felipe? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este es Felipe. Ya vimos que por allá vivía, ¿verdad? Después ahí hospedó a Pablo. Romanos 15:20. Una característica del evangelista es que sabe que su ministerio es a los perdidos. Está claro con eso. O sea, busca gente que no ha recibido el evangelio, gente que está perdida. Hoy es de llamar la atención cómo a veces se organizan campañas evangelísticas grandísimas, gastan un dineral y contratan hasta artistas para juntar gente. ¿Y quiénes van a esos eventos? Puros cristianos, de lo más. Ya, no va a seguir. No es así, Dice Pablo, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Esta es una característica del evangelista. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, El evangelista quiere ir con los que no han recibido a Jesús, con los que a nadie les ha dicho. Son los que piden permiso para entrar a la cárcel, son los que van al centro de rehabilitación, son los que van ahí donde las prostitutas y llevan folletitos, o sea, tienen una carga por el perdido, y ese es su énfasis completamente. Dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Esa es su necesidad del evangelista. Ay de mí si no predicar el evangelio, me es puesta necesidad. ¿Ok? Es el evangelista. El pastor, bueno, ya del pastor tenemos más idea. ¿Eso sí existe? No, tampoco. Bueno. Porque para saber, no era con pastor. Hechos de los Apóstoles 20 al 28. Pablo junta a todos los pastores y ancianos de la región, porque ya él va a ir hacia Jerusalén, donde sabe que lo van a atrapar, ¿no? Y ya se despide, dice, ninguno de ustedes va a volver a ver mi rostro. O sea, se despide de ellos y les da consejos e instrucciones. Dice así, Hechos de los Apóstoles 20-28. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden del pueblo de Dios, le dice a los pastores. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Alimentar al rebaño. ¿Cómo va a alimentar al rebaño? Con la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, explicando la palabra de Dios. Esa es la chamba del pastor. Y cuidando, alimentando y pastoreando. ¿Qué es pastorear? Cuidar, dirigir, disciplinar, proteger, encerrar, poner un varazo. Ese es pastorear, hermano. Eso es que cómo se los podemos transmitir. ¿Por qué usó esta figura el Señor?
Mire, David decía, tu vara y tu cayado, donde Jehová es mi pastor, ¿no? Tu vara y tu cayado, o sea, me ayudas, me sumas cuando se me va, ¿no? Es difícil la labor del pastor, pero está clara en la Biblia, ¿eh? No es que necesitas mucha revelación, está claro aquí. Fíjense, alimenten al pueblo, ¿qué onda? Alimenten al pueblo de Dios, que alimenten y pastoren de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? ¿Quién la compró? ¿Con la sangre de quién? Pues nada más está consignada, encargada. El pastor, es raro, los pastores dicen, mi iglesia, mis ovejas. No falta el extraviado, hasta evangelista, que lo gané para Cristo. ¿Tú qué ganaste? Lo compró Cristo con su sangre. ¿Cuál que lo gané? Tenemos unas ondas ahí medias extraviadillas, y al pastor que lo puso encargado de un grupo de sus ovejas, y al pastor lo pone a la función de que para alimentar y cuidar una parte del rebaño. Dice, comprada con su propia sangre. Ahora escuche esto, abra su corazón y su mente. ¿Sobre quién? El rebaño. Sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. ¿Está en la Biblia o no? Sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Eso es así, así lo hizo el Señor. ¿Por qué nos cuesta trabajo recibirlo? Porque por orgullo, a la carne batalla con que nos pongan autoridades. A la carnita no le gusta tener autoridades, a quien darle cuentas, no, nos molesta. Pero así es el plan de Dios. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Puso a los pastores como líderes del rebaño. Segunda Timoteo 4:2. ¿Cómo se alimenta y se cuida el rebaño? ¿Cuál es la función? Alimentar y cuidar al rebaño, ¿verdad? Alimentar y pastorearlo, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Bueno, aquí está. Pablo le da instrucciones a Timoteo, un pastor joven, y le dice cómo se hace esta labor. Y le dice, 2 Timoteo 4:2, Timoteo, te encarezco delante de Dios, que es testigo de lo que te estoy diciendo. Predica la palabra de Dios. ¿Cómo se alimenta el rebaño? Predicando la palabra, no hay otra manera. Sí hacemos la reunión espiritual y botanera, pero eso es otra cosa. Es el alimento espiritual que el pastor tiene que ponerse a estudiar, a revisar, a orar y dar alimento a las ovejas. Predica la palabra de Dios, fíjense. Mantente preparado, tienes que estar preparado, tienes que estudiar, tienes que orar, tienes que revisar, tienes que observar. Dice, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. O sea, vas a tener que enseñar, ministrar, redarguir, exhortar, corregir. En el púlpito, abajo, en un convivio, cuando te encuentres, tienes que estar preparado. Dice, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Esta es la función, repito, no es un puesto de jerarquía. No vale más el pastor delante de Dios, nada más tiene más responsabilidades y se le va a pedir más cuentas, pero es una función. Ahora, Dios quiso ponerlo como líderes del rebaño. Así lo diseñó el Señor. ¿Y qué tiene que hacer para hacerlo bien? Bueno, corregir, reprender, animar a la gente. ¿Cómo? Con paciencia y buena enseñanza. Primera de Pedro 5:2. 5:2. Primera de Pedro 5:2. Aquí Pedro les dice
les voy a dejar esta instrucción, este consejo a ustedes pastores. Yo también pastor, anciano como ustedes, o sea, estoy en el mismo paquete de cómo tenemos que hacer esta labor pastoral. Y les dice así, 1 Pedro 5, 2 y 3: cuiden al rebaño que Dios les ha encomendado. ¿Ven qué clara es la Biblia? Ese rebaño no es tuyo. Me acuerdo de un hermano que se enojó porque: pastor, me voy de la iglesia. Que te vaya bien. Ah, no le importa. Sí me importa, pero yo no te traje, yo no te corrí. Eres del Señor, eres oveja de Dios. Supongo que Dios te habló, ¿no? No, es que, bueno, me quedo. Hermano, es que, hermano, no son de uno las ovejas. Yo creo que estaba acostumbrado a que, ya ven que hay iglesias donde te jalan y, no, si te vas bajo maldición. Tú te vas, pero Dios se queda aquí. Esas ondas, ¿no? De enseñoreamiento, así. Ya, hay que hablar de otra cosa. Ya. Dice: cuiden al rebaño que Dios les ha encomendado. Es de Cristo. Cristo lo compró, es de Él. Te puso de encargado. Ya. Hágalo con gusto, no de mala gana. Hay pastores siempre están enojados, cascarrabias, ¿no? Pues no, es que por eso tienes que recibir el don. Por eso Dios te pone el don, si no se te pudre el hígado aguantando tantas ovejas. Pues necesitas el don, porque si no, en nuestras fuerzas no es el Señor. Háganlo con gusto, no de mala gana. Fíjense esta, ni por beneficio personal. Oye, quiero ser pastor, y están pensando en que hay dinero, que hay un prestigio, que hay mi ministerio, mi fama, para que me conozcan. Es terrible, hermano. Dice: no es por el beneficio personal que puedas obtener de ello. Y por eso luego pastores ponen tiendita, cafetería, librería, talentos, y cada mes hay algo especial para pedir, ¿no? ¿Y qué tal cuando llega el aguinaldo en enero? Las primicias, ¿no? ¿Quién dio primicia? Levanta su mano. Cómo te estafaron. Pero mira, Dios te va a recompensar, porque lo hiciste con buen corazón, por la ignorancia. Pero tú hasta pensabas que era para Dios, ¿sí o no? Es una tranza ahí. Ahora mira, si tú quieres, si tú lo sientes de parte de Dios, porque hay cosas que yo practico, pero nadie me la pide, no me la exige. Yo quiero. Ya, mira, recibí esto, y uno quiere, hermano. Pero que te estén extorsionando espiritualmente con eso y amenazándote con el infierno, y hermano. Pero hay gente que es así, lo hace para ver qué agarra, ¿no? Entonces, por eso dice Pablo: no te juntes con los tales. Sal de ahí. Y seguimos. Dice: no, háganlo porque están deseosos de servir a Dios. Tiene que haber un don, si no, no va a funcionar. Y fíjense el último: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Ay, hermanos, ya ni levanten la mano. Pero hayan hermanos yendo a hacer la limpieza a la casa del pastor, atendiendo al negocio del pastor. Hay un rol para atender la tiendita y la cafetería, que por cierto, las utilidades se las entregan a mi esposa, por favor. No, ya me empezó acá, ya mejor, ya. No abusen de la autoridad que tienen. Fíjense, no abusen de la autoridad que tienen. Ya vio que tenemos autoridad, ¿eh? Pero no abuses, porque tienes autoridad espiritual. Dios te puso ahí, pero no abuses. Eso se llama enseñoreamiento. Así dice Pedro, ¿no? Sin enseñoreamiento. Tú no eres Señor, el único Señor es Jesús. ¿Ah? Sino guíenlos, ¿con qué? Con su buen ejemplo.
¿Cómo tiene que ministrar un pastor? Mire, ya vio, con palabra, exhortando y corrigiendo y todo eso, y con un buen ejemplo. Por último, maestros. Maestros. ¿Dónde están los maestros? Aquí. ¿Sí hay o no? Hermanos, tenemos unos maestrazos. La verdad, maestros son todos los que enseñan la palabra de Dios. Pero hay gente que tiene un llamado especial. Aquí tenemos como 6 maestros en la escuela bíblica. Hace poco teníamos una maestra suplente ahí, ¿va? Supliendo a los maestros. Y yo le decía, ay, que ya no regresen los maestros. Que no, esta suplente, qué buena, ¿no? Ahí dando clases. ¿Qué tal? ¿Cuántos hay en la escuela infantil? Hermosa. 24 maestros en la escuela infantil. Y se necesitan otros 15. Porque los chamacos que traen, no es cierto. Se necesitan más porque hay mucho rol, ¿ven? Hay muchos grupos ya de chiquitos, medianos, grandes, ¿sí? Entonces, y son buenísimos. Es que Dios derrama el don, hermanos. Yo a veces cuando he podido y me asomo y los veo, y de verdad a veces sé llorar porque los veo haciendo las cosas, desde los adolescentes que son maestros y disfrazados y enseñándole a los chavos, poniéndoles ejemplos, y los niños así embobados escuchando la palabra de Dios, las historias bíblicas. Un don que tienen para calmar, ¿no? Yo luego escucho ahí el relajo y veo que mi esposa baja, ¿no? Ahí va con su pasito, llena de paz, ¿no? Y como que llega y ¡cruc! Pero es que yo lo he visto. ¿Qué pasó, mi amor, ternurita? Y se callan todos. Digo, eso es un don, eso no, ánimo que no, yo le hago lo mismo y me muerde el vato. Que no, es un don, hermano, de verdad es un don. Es que yo me queda claro, es que yo los he visto trabajar y tienen un don, una gracia especial del Señor, ¿no? Y maestros de adolescentes y maestros de hermanos, somos bien bendecidos, tenemos muchos maestros de la palabra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el maestro y el pastor, no? Porque dice pastores y maestros, como que esto va junto. Un pastor tiene que ser un buen maestro, pero un maestro no es necesario que sea pastor para ser un buen maestro. La función del maestro es enseñar la palabra. Es que la gente, el niño, el adolescente, el adulto entienda el pasaje bíblico y su mensaje espiritual. Ese es el trabajo del maestro. ¿Cuál es la diferencia con el pastor? ¿Les quedó claro, no? El pastor confronta, reprende, redarguye, corrige, disciplina. Miren, ¿cuál será la palabra? Hace rato ¿cuál palabra? Y el Señor me puso, el pastor tiene que aprender a ser muy incómodo. El mensaje del pastor, si no te incomodó, si no te enojaste, si no sentiste, no, por mí lo dijo, de seguro, sí, claro. Y no, si hasta me volteó a ver, o sea, si no te vas así, el pastor te tiene que incomodar, que quieras crecer, que quieras avanzar, que quieras corregir, que quieras cambiar, que te deje pensando, estaré bien, estaré mal, qué onda. O sea, esa es la chamba del pastor. A la hora de predicar, estoy enseñando. Y el maestro, su objetivo es que entiendan el pasaje, el mensaje espiritual que hay en ese pasaje. Eso es, ¿sale? Mostrar a Jesús, sacar la enseñanza de Jesús en ese pasaje y desmenuzadito dárselo. Esa es la chamba del maestro. Entonces, estos son los 5 ministerios. Vayan pasando, chavos. Y dice, este proceso, el proceso por el cual el Señor, fíjense cómo dice, para terminar ahí, estamos en Efesios 4, recuerden, y dice que Él dio estos dones, y dice así, ellos tienen la responsabilidad, Efesios 4:12, si te perdiste, yo sé, ahí está, ellos tienen, ¿quiénes? Los dones. ¿Quiénes son los dones? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿De qué van a dar cuentas? ¿Qué les va a pedir el Señor? Bueno, ellos tienen la responsabilidad. Ellos van a responder
a Dios por esto, por preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. O sea, el trabajo es capacitarlos, enseñarlos, prepararlos para que puedan desarrollar la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Ya explicamos. Un pueblo que exprese a Cristo, hermanos. Y esa es la chamba de estos dones, que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia crezca, la iglesia madure, la iglesia sea perfeccionada, ¿verdad? Que sea una iglesia espiritual, que pueda cumplir sus objetivos de ministrar adoración, de edificar la vida, discipular a los santos y alcanzar a los perdidos. Son el propósito de la iglesia, ¿no? Y dice, para la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Escuche, este proceso de crecimiento continuo, de capacitación y discipulado continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe. Ahí está, es la Biblia, hermano. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. O sea que tenemos un camino largo, ¿ya? Para seguir creciendo, siendo edificados y llegar a ese conocimiento de unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos, ¿cuál es el objetivo de estos ministerios, de este trabajo continuo de discipulado? Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Aquí hablamos hoy algunas de las funciones de unos miembros, ¿verdad? Que para poder desarrollar esas funciones son llamados, apartados, reciben dones y son puestos por Dios en un lugar específico para hacer muy bien una determinada función. Pero hoy hablamos de unos, pero hay muchos más miembros y más funciones que vamos a seguir viendo. Apláudale al Señor. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a adorar al Señor y no se vayan, tenemos unos anuncios al final. El Señor hace en nosotros. Vamos a cantarle que es por su fidelidad que estamos aquí. Fiel es su verdad.
para este cuerpo. Y si aún no lo he descubierto, Señor, yo te pido que me guíes, que me ilustres, porque nos lo diste para usarlo, para tu gloria. Y gracias, Padre, porque siempre estás ahí, a pesar de nosotros ser simples humanos.